Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Mario Saldaña, bienvenidos a Más que Noticias. Vamos a empezar como siempre con nuestros titulares, aquí están. En el Congreso continúa el debate sobre la suspensión o eventual derogación de los aportes de los trabajadores independientes a las AFP. Más temprano, integrantes de un colectivo irrumpieron en el Congreso exigiendo la derogatoria de la norma. La ministra de Salud y el titular de Economía, Miguel Castilla, culminaron el diálogo con el gremio de la Federación Médica en el Congreso. No llegaron a un acuerdo y los médicos han anunciado que van a continuar con la huelga. El presidente de la República negó que existan lobbies en su gobierno y ha descartado que sus ministros se reúnan de medianoche en suites de hoteles para traficar intereses personales. En Tacna se llevaron a cabo las celebraciones por el 85 aniversario de la reincorporación de este departamento al Perú. La jefa del gabinete, Ana Jara, ha participado de las actividades junto a varios ministros. Presentan ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 pedidos para excluir la candidatura de Susana Villarán debido a que habría ofrecido datos falsos sobre sus estudios. La policía halló granadas y armamento de guerra en un hostal en el Rímac cerca a Palacio de Gobierno. Un delincuente ha muerto durante la operación policial. También en el cercado de Lima se intervino un taller clandestino donde se ensamblan armas. Vamos a arrancar con información en vivo desde el Pleno del Congreso, como ya es costumbre, con nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos aquí en el Parlamento Nacional. Se discute la derogatoria o suspensión de esta ley de aporte obligatorio de los independientes a las administradoras de fondos de pensiones. En general, la gran mayoría de posiciones que hemos escuchado durante la tarde van por la derogatoria de esta norma y digamos básicamente la bancada de Gana Perú es la que apoya la suspensión, que digamos está en minoría porque como te decía básicamente la mayor parte de las intervenciones han sido por derogar esta iniciativa y también se han dedicado varios minutos a un poco puntualizar de quién fue la iniciativa, que fue del PPC, que fue del Ejecutivo, se ha comprometido también a Luis Galarreta. Daniela Huatás dijo que se estaban tratando de lavar la cara a varios congresistas, Jaime Delgado, y mencionó al congresista Galarreta, precisamente lo tenemos a él aquí, para que nos diga cuál es su posición y también, digamos, un poco viendo de dónde vino esto. Hay lavada de cara, como dice Abugataz, fue el PPC quien presentó el aporte de los independientes de manera obligatoria, compulsiva, como se ha dicho. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches con Mario. Pero creo que a ti te había quedado ya clara la exposición que hice, donde hay un error, creo, de comprensión de lectura con esta Abugataz. Ya me imagino cómo estaremos con PISA en el gobierno, con la prueba PISA. Jaime Delgado ya lo aceptó, ya entendió que había un error. La obligatoriedad de los independientes viene en el proyecto del Ejecutivo. Tal es así que los artículos, todos los proyectos que hoy día están hablando de derogar o suspender, hablan, deróguese o suspéndase el artículo 33 de la ley tal. Porque el artículo 33 establece la obligatoriedad de los independientes. El proyecto del PPC jamás planteó, y ahí está, y todo lo que estoy diciendo lo he dicho en vivo hace un rato, pueden buscar en la página web, estableció la obligatoriedad. Al contrario, dice, para los que opten por el sistema privado. O sea, superado eso, hay un error de comprensión que ellos hablan del artículo 4, que no tiene nada que ver. La obligatoriedad está en el artículo 33 y la propuesta nuestra era voluntario. Ahora, yendo a lo que se tiene que hacer, consideramos definitivamente que está mal planteado. Es decir, incluso en el debate no había ni siquiera límite de edad. O sea, una persona con 50 años lo obligaban, siendo independiente, a entrar al sistema público o privado. Cualquiera de los dos le iba a ir mal. Privado porque no le iba a alcanzar años para hacer buen fondo y público porque no le iba a alcanzar los 20 años para su jubilación. Entonces tiene que derogarse principalmente. Algunos plantean la suspensión, pero lo que tiene que hacerse es reestudiarse o volver a evaluar una propuesta técnica sostenible en el tiempo para que, por ejemplo, los independientes que tienen recibo por honorarios, parte de su impuesto a la renta sea atribuido a su fondo previsional para que el impacto sea menor. Tal vez aquellos que recién ingresan al mercado laboral, o sea, las personas más jóvenes. De que haya un esfuerzo, digamos, compartido en una primera etapa
con el Estado, por ejemplo, que también pueda ayudar a que se vaya formando este fondo por parte de los independientes? Absolutamente compartido, porque a ver, es verdad que la cultura previsional no es positiva y no es muy amplia en el país, pero lo que es fatal es que lo quieras meter a la fuerza y que la forma como se aprobó hace 2 años en este Parlamento, que lo he demostrado, un ministro que sustentaba el día 5 de junio y el proyecto recién llegaba el 8 de junio, que era viernes, el 11 el señor Jaime Delgado generaba una reunión y el 12 lo aprobaba, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se estudie. Hace 2 años presentamos una moción para formar un grupo de estudio, de manera de traer gente de afuera, expertos, porque no solamente es el tema de los independientes, el principal tema, por ejemplo, es la rentabilidad que pocos hablan. O sea, ¿cómo es posible que los fondos de pensiones estén obligados casi el 50% a seguir invirtiendo aquí, donde la rentabilidad tal vez ya no da más, habiendo otras opciones de rentabilidad, pero tienen un límite legal? Es decir, hay varias cosas por debatir, pero lo primero que hay que solucionar es el tema de los independientes, que, como te digo, para nosotros es derogar. Si la mayoría va por suspender por 2 años, año y medio, lo que tiene que hacerse es ponerse a trabajar una reforma importante, ¿no? Mario, te escucha el congresista Luis Galarreta. Congresista Galarreta, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atender nuestra conversación. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto siempre contigo. ¿Cómo estás? Interesante lo que usted dice, porque yo rescataría de su afirmación quizás lo más importante, que es que antes de ir a una suspensión, más bien creo que la salida podría estar en que el Ejecutivo plantee algún tipo de modificatoria integral. Pero yendo al fondo del asunto, aquí hay un problema básicamente de raíz que ha generado todo este problema político, ¿no es cierto? Que es que ahora obviamente es impopular hablar de la obligatoriedad para el caso de los independientes. Pero la primera reflexión que habría que hacer, no sé si se habrá hecho en el seno del Parlamento, es que no hay régimen en el mundo previsional que no sea obligatoria, ¿no es cierto?, el contar como un régimen previsional. Entendemos que el Perú tiene sus particularidades, hay una gran informalidad, ¿no es cierto? Es complicado obligar a la gente a entrar a la cultura previsional, como usted dice, pero si uno hace el comparativo, también mejor se le pregunta a la gente, oye, ¿quieres o no pagar impuestos? ¿No es cierto? Más o menos estamos al mismo nivel. En segundo lugar, un argumento que me parece crucial que ha planteado la asociación de AFP es la siguiente. Hay discriminación, así como se discute la constitucionalidad o no para el caso de la obligatoriedad, no se puede generar discriminación entre los que se les obliga a estar en el sistema, como son los dependientes, frente a los que no se les obliga, que son los independientes. Entonces, esos dos elementos creo que son de principio, de raíz, que deberían entrar a tallar en la representación nacional congresista, porque de lo contrario, aquí lo que está quedando como conclusión es que se volvió impopular la obligatoriedad, entonces se da marcha atrás. ¿Correcto? No sé qué opina usted sobre eso. A ver, sí son 2 aspectos muy importantes, Mario, que tú señalas. El primero, es verdad que los sistemas previsionales de por sí tienen la obligatoriedad, pero ojo con, digamos, ese es un debate que algunos perdimos hace muchos años porque está en la Constitución, porque para varios era mucho más factible la libertad incluso de que no participe en un sistema previsional y que tu dinero tiene un costo de oportunidad al día de hoy y que cada uno se hace responsable de lo que hace para el futuro. Ahí sale la respuesta del Estado diciéndote, es que si no ahorras, ¿no es cierto?, yo me voy a enfrentar con una generación de adultos que voy a tener que responder y gastar impuestos. Y que la vamos a tener que pagar entre todos, ¿no es cierto?, que es el costo social que nadie quiere asumir. Y que le va a costar a la gente, en todo caso a los niños de ese momento, cuando nosotros seamos ancianos. Ya, ese debate quedó ya establecido y hoy día es obligatorio. Sin embargo, el tema de los independientes sí es verdad, aunque tú hablas de discriminación, pero sí es verdad que son características laborales diferentes. Por ejemplo, la empleabilidad no es permanente, es decir, el verdadero independiente. Ahora, si algunos disimulan independencia de sus trabajadores siendo dependientes, es otra cosa. Estoy hablando de los verdaderos independientes. Un verdadero independiente tiene diferentes remuneraciones, diferentes estaciones de ingresos, le pagan el 8, le puede pagar un 20, no necesariamente es a fin de mes. Más bien nosotros planteamos algunos temas para promover de manera voluntaria, por ejemplo, que se pueda poner de acuerdo en hacer un pago al año, que cuando ya acumuló una remuneración mínima vital se pueda retirar, porque hay algunos, por ejemplo, independientes que ganan mucho más, ponte los médicos, no sé. Congresista, entonces, si me permite, usted, digamos, acá en Economía Indirecta hace muy poco el economista Luis Felipe Arizmendi nos decía, la reforma, no sé si me escucha, congresista. No, se ha movido A ver, ayúdalo, Juan Carlos. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No, le comentaba que hace poco aquí en ATV+, en Economía en Directo, el economista Luis Felipe Arizmendi decía, en realidad debe modificarse esta nueva ley de sistema previsional, diciendo lo que usted está señalando, es decir, hagamos varios paquetes diferentes
para que los independientes se sientan promovidos a entrar a hacer sus aportaciones, pero claro, para todo tipo de bolsillo, para todo tipo de edad, de tal manera que manteniendo la obligatoriedad demos libertad de elección a aquel que gana poquito y a aquel que gana mucho, aquel que quiere tener una pensión cortita, aquel que quiere tener una mejor pensión. Entonces, digamos, mantengamos la libertad de elección, pero protejamos finalmente ese bien social que es que el Estado no tenga que cargar con el costo social de que haya gente que no tenga pensión. Por eso que hay pensión 65, como decía Richard Webb, ¿no es cierto? Totalmente. Por ejemplo, cuando, quedando claro ya hoy día que nosotros no planteamos la obligatoriedad, sino el gobierno, cuando dictamina el gobierno, se olvida de los que ganan cuarta y quinta. Entonces nosotros en el dictamen de minoría más bien tratamos de salvar para que los que ya tienen quinta no paguen por cuarta, pues sería doble. Esto de varios paquetes que ha dicho el economista me parece interesante, pero lo lamentable, Mario, es que esta conversación que tenemos contigo, con tu periodista que está en este momento y conmigo los tres, ha sido mucho más debate que el que se hizo en las comisiones respectivas y que se vio debatir ahí, porque así como tú estás estableciendo hay muchos paquetes. Por ejemplo, decía hace un rato el impuesto a la renta de los recibos honorarios, ¿por qué el Estado no participa con 5? Comentaba hace un rato acá. El caso de analizar un punto del IGB, para que vaya haciéndose un colchón previsional desde que nace un niño y cuando entra al mercado laboral ya acumuló, claro, acumuló poco. El gobierno dice, no, pero un punto IGB es perder muchos ingresos, es ganar 30 millones de fiscalizadores de la zona porque todos van a querer que en su consumo algo vaya a su fondo previsional. En fin, eso lo estableció el BID en algún momento y podríamos hablar de varias propuestas. Lo que ojalá exista la voluntad política es una reforma seria y sí se tiene, Mario, que derogar. Algunos plantean suspender, porque tal como está, ninguna reforma vive o sobrevive en el tiempo con la resistencia social que se ha hecho por la mala manera de haber aprobado esta norma y por no haber considerado otras cosas. Entonces, si me permite, quizá la solución no esté por decirle al señor ministro de Economía, señor Castilla, plantee usted una alternativa a la reforma ya vigente para que justamente se tomen en cuenta este tipo de cosas. Lo lamentable, congresista, usted comprenderá que esto, en el Perú estamos muy mal acostumbrados y eso es terrible yo voy a decirlo, la mala calidad de nuestros políticos y nuestros gobernantes. O sea, no puede ser que este debate que usted y yo hoy en este momento conversamos se esté dando cuando el sistema ya está vigente, cuando ya hay una AFP que está trabajando, que ha sido convocada bajo determinada regla de juego, y ahora vamos a tener que retroceder cuando el Perú se puede someter a una denuncia, a un arbitraje internacional. O sea, siempre hacemos las cosas mal. Nos hemos acostumbrado a que este debate que se debe dar desde el principio se dé cuando las cosas cuando la leche está derramada. Eso es lo que tenemos que lamentar, ¿no le parece? Lo lamento como tú y lo tengo absolutamente claro. Hace un tiempo cuando se debatió la reforma tributaria, les dije, hace 3 años se les advirtió lo que hoy día están deshaciendo. Hoy día empecé, aparte de demostrar que no fuimos nosotros los que planteamos eso, sino el gobierno, la obligatoriedad de los independientes, continúe diciendo, hicieron tan mal la reforma que es una vergüenza que tengamos que volver a revisar y a retroceder. Es una vergüenza, pero hay que hacerlo, porque está mal planteada. Y por si acaso, Abu Gataz, Víctor Isla y el señor Otárola sobre todo Otárola ha tenido todo el año pasado para que esto, antes de que entrara en vigencia, que ha entrado en agosto, se haya podido solucionar. Hay propuesta de formar comisiones para estudiar con calma, con un grupo mixto, con técnicos de afuera, no solamente congresistas. Nada de eso han querido hacer. Hoy día estamos, digamos, con una pistola a todo el mundo corriendo a ver qué hace. Pero sí, acepto que es una vergüenza, pero no la hemos hecho nosotros. También hay que identificar quiénes son los responsables de hacer mal las cosas, que después de 18 años se hace una reforma.